Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Ideas Crochetitas. Y hoy les traigo algo muy sencillito que es este topsito. 150 gramos, depende de la talla. Pueden agregar allá 25 gramos más. Es prácticamente nada. El corto o el largo ustedes lo deciden. En esto, mis amores, comenzamos. Vamos a ver los puntos básicos. Este es un nivel básico, muy básico. Y es de los primeros que quiero compartir. Ya aprovechando que lo necesitaba, yo digo, ¿por qué no? Para compartirlos con las nuevas estudiantes. Para este tipo de cosas que van muy pegados al cuerpo se recomienda algodón. Algodón o seda, pero seda es muy complicado de encontrar, aparte que son muy costosos. Entonces, algodón, pueden usar algodón. En el caso de este que se conoce mucho, Sinfonía también, que es de marca Omega, la misma compañía, o las que pueden encontrar estos conos gigantes, que si son para vender, pues les sale bastantes. De acá a acá tenemos 30 centímetros. Vea la curvita que tiene y todo. Esto es para hacerle la bolsita acá del busto, ¿sí? 24 hileras. Bueno, para mí, puede que necesite menos, puede que necesite más, para hacer la bolsita del busto. Bien reducido en esta parte en punto bajo y aquí punto medio alto, que quede cerradito. Y después de las 24 comenzamos en punto alto normal, lo que es la parte como de después de acá, debajo de la axila, toda la espalda hasta volver a llegar acá. Y acá volvemos a repetir las 24 vueltas para la otra parte del busto, por supuesto. Y vamos a llevarlo con botoncitos acá. O si quieren poner el zipper, las que tienen máquina, le ponen un zipper ahí. Máquina o tienen la paciencia de coserlo. Ok, entonces vamos a hacer 50 cadenas. Para esto vamos a hacer 50 cadenas. Es que acá es bastante largo para mostrarlo, pero es tan simple como eso. Vamos a montar 50 cadenas. 50 cadenas. Voy a usar un hilo número 3 para un ganchito del mismo número. Recuerden hacer el lacito y hacemos acá un deslizado y después 1, 2, 3. Bueno, aquí llego a las 50. En las 50 ponemos la uñita y lo subimos con una. No tiene que ser exacto, es que no llevan eso. Puede ser que tenga más, puede ser que tenga menos. Bueno, que quiera más o que quiera menos, disculpe. Esto es al gusto de la altura que quiera. Y aquí hacemos un punto bajo. Nos vamos en punto bajo hasta cierta parte. Bueno, ustedes deciden si esa es la parte de arriba. Por ejemplo, esta es, vamos a ver así. Esa es la parte de arriba que he dejado 10 puntos. Y la parte de abajo, debajo del busto, 15 puntos. Entonces vamos a hacer acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer acá 10 puntos, que sería la parte de arriba. 10. En este 10 si marcamos lo que es la parte de arriba, que nos reduce la parte de arriba. Esto no es siempre, es la parte que quiero que sea reducida en la parte de arriba y la parte de abajo por 24 vueltas. 24 vueltas. Después comenzamos en punto alto normal, pero usando siempre los relieves. Acá se los tengo así. Vamos a ver si se puede apreciar ahí. Entonces dividimos la parte de arriba 10 puntos en punto bajo. Después 25 puntos, punto medio alto. Y de nuevo 15 puntos en punto bajo, en la parte de abajo. Esto lo hacemos así por 24 vueltas, 24 hileras, perdón. Usando todos esto, acá les pongo los símbolos. Bueno, vamos a ver si me explico. El punto de cadena, que ya lo vimos. Vamos a usar el punto bajo, que puede ser cualquier de estos 4 símbolos que están acá. Cruz, X, un palito o un cuadrito. Este es el punto bajo que estamos usando aquí. Y ya vamos a usar el punto medio alto. Cuando cumplamos con las 24 hileras, comenzamos a usar el punto alto, que es este. Todo. Y
A todo el tejido vamos usando el punto raso. En todo el tejido vamos usando los puntos rasos. Ahora en la hilera número 2. Ok, acá tenemos 10 puntos bajos, ¿sí? Y ya lazamos el hilo y venimos al siguiente punto, pero en punto medio alto. Estamos subiendo de nivel y eso va a hacer que le vaya quedando ese volumen ahí especial para el busto. Esto es algo sencillo, de verdad que hay muchas formas de hacer top muy bonitos, preciosos, pero esto va por debajo de una blusa ya tejida que no queremos quitarle su protagonismo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos así por 25 puntos en punto medio alto y acá 15 para atrás tengo que marcar. Ya venimos a eso. Bueno, acá ha llegado la marquita, 15 puntos. Esta es la parte de abajo. Pueda que usted quiera dejar más amplio, mucho más amplio o más delgadito. Eso es gusto suyo. Bueno, entonces ya vamos a la marquita. Ya no lazamos el hilo más. Vamos a la marquita en punto bajo. Volvemos a bajar de nivel por 15 puntos. Esta sería la parte de abajo, que yo lo he dejado más amplio abajo que arriba. Así que bueno, esto es todo, punto bajo. Bueno, acá les llego al último puntito de cadena. Ahora una cadenita, que siempre la vamos a utilizar. Y vamos ahora sí, usando los puntos rasos del frente. Esto lo hace elástico el topcito, ¿ve? Esto es lo que vamos a usar. Esto es el símbolo turquesa que les mostré antes. Este punto raso del frente. Esto por los 15 puntos que tenemos aquí. Otra vez para atrás. ¿Ven? Cuando ya cumplimos con los 15 puntos para acá, entonces ya llegamos acá a la marquita, entonces ya volvemos a lazar el hilo. ¿Ven? Volvemos a lazar el hilo y vamos igual. No se confundan con estas partes. Es acá, arriba. Vamos igual. Todo es igual. No importa si es punto alto, medio alto o bajo. Bueno, acá ya les llego al último, la marquita. Entonces otra vez no lazamos el hilo, simplemente vamos ahí. Es que vea que es sencillo. Muy sencillo. Simplemente bajamos de nivel y ya continuamos acá en punto bajo hasta la esquina y volvemos a repetir lo mismo. Esto mismo se va a volver a repetir por 24 veces en mi caso. Si su talla de busto es mayor, pues entonces un poquito más. Bueno, acá le llego al final. Igualmente el último punto se respeta. Una cadena. Y volvemos a repetir lo mismo para atrás. Y acá nunca se usa este mismo punto que acaba de subir acá. El primerito, este acá, no se usa porque se comienza a cambiar el tejido. A menos que sea a propósito. Eso sería un aumento. Entonces vamos al punto que pertenece, vamos al punto acá que pertenece en punto bajo de nuevo por 10 puntos. Bueno, llegamos acá a la marquita. Y ya de nuevo, otra vez, se fijan bien, ¿verdad? Que está la marquita, sería el último punto. Y vamos ya de nuevo aumentando de nivel. Y así. Bueno, acá les llego a la marquita de nuevo. Y volvemos a bajar de nivel. Es que es esto lo que hacemos nada más, no lazamos el hilo. Por 24 hileras. Puede ser que haga 25, como usted se sienta bien ahí. Simplemente es tratar de cubrir el busto o la parte que usted quiere más ahí. Como pareciera que es el último, sí, ¿verdad? Bueno, acá falta el punto de cadena también. El punto de cadena. Ahora y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, vamos a repetir esto por 24 hileras. De acá a acá. No es mucho. En la parte del busto, sí. Es bastante. Vamos a ver. La parte del busto acá, ya así estiradito porque queda estirado, ¿verdad? No podemos dejarlo
holgado porque se nos caería. Ya, si usted lo estira así, 17. ¿Ven? Pero acá, por más que lo estire, no se puede hacer mucho. Tenemos 9. Entonces, 24 veces y ya después comenzamos en punto alto normal hasta cubrir la parte que yo les voy a indicar en un momentito, o ya les indiqué pero por ahí, pero bueno, acá vamos a comenzar ya imaginando que cumplimos con las 24. Por eso se los estoy haciendo rápido. Vamos a ver qué tanto me comprenden ahí de lo que estoy haciendo. Entonces ya acá llegamos. Ya acá llegamos al último punto bajo. Ya acá tengo las 24. Ahora 1, 2, 3. Lazamos el hilo y ya vamos usando igualmente los puntos rasos, pero en punto alto. Punto alto. Ahora, si lo quiere llevar en punto medio alto, también. Pero no vamos a hacer más pequeño y más grande en la parte de lo que cubre la espalda. No necesitamos bolsa en la espalda. No necesitamos hacer bolsita en la espalda. Necesitamos llevarlo parejo. Acá llegamos del otro lado, igualmente en la marquita, pasamos directo en punto alto. Disculpe que les repita mucho, pero es que a veces no me ponen atención y se pierden. Ok, el último punto, punto alto también. Ahora volteamos el tejido y hacemos, imaginando que estos son 40 vueltas para mí, cumpliendo con toda la espalda. ¿Cómo hacemos? Bueno, ponemos el tejido acá, lo llevamos ajustado porque recuerda que nos está sosteniendo ahí, no tiene que ser holgado. Ok, damos la vuelta y volvemos a llegar acá. Hacemos de nuevo una cadena y volvemos a marcar. Volvemos a marcar donde comienza otra vez el punto bajo, pero usando los puntos de relieve también. Y usando los puntos de relieve, disculpen. ¿Ven? Acá. Entonces, estos son así. Es que esto es todo. Y volvemos a bajar de nivel por 24 hileras. Llegamos a la marquita, lazamos el ganchito. No importa si ha quedado en la de 5, en la de 10, en lo que usted haya decidido acá dejar. Simplemente usted tiene que asegurarse cuánto tiene acá y mueve la marquita. Porque cuando está tejido 40 hileras puede que se le confunda. Yo la puse de 2 colores. Puse la de 16 y la de 10. Pero simplemente mueve la marquita y comienza de nuevo la misma canción. Al número que es. Y vuelve a comenzar acá. Este sería el último. Punto bajo. Y ya otra vez comienza a hacer el punto medio alto. Más cerrado. Igualmente movemos la marquita acá y volvemos a hacer lo mismo de punto bajo de este lado. 15 puntos en la parte de abajo. Pues, si ustedes quieren dejar más, eso es su gusto. En la parte de abajo de la pancita. Y en la parte de arriba no le recomiendo como mucho. Pero yo acá dejé 10 puntitos y acá 15. ¿Okay? Por 24 hileras de nuevo. Y acá vamos a hacer los ojales. Entonces hacemos una cadenita. Y vamos a hacer acá 3 puntitos. El que hice de cadena, 1, 2. Y usando los puntos completos. No vamos a usar ahora el punto raso porque se estiraría así muy feo. Bueno, tenemos allá 3 y vamos a comenzar el primer botón. 1, 2 cadenitas, 1, 2 puntos. Vamos al siguiente en punto bajo. Avanzamos 3. Y volvemos a repetir. 1, 2 cadenas, saltamos 2 puntos y hacemos 3 de nuevo. ¿Vieron qué fácil? 2 puntos de cadenita y 3 puntos. Ok, acá es para elegir el botón que usted quiera. Eso sí, tiene que asegurarse si el botón pasa o no pasa. Bueno, acá le llego al último. Tenemos el que acaba de hacer. 2, 3 y el punto de cadena 4. No sobró mucho. 4 puntitos ahí. ¿Ven? Lo bonito de cuando se llevan tan cortitos así es que lo que le podría variar es esa cantidad. Ok. Entonces ahora hacemos una cadena. Volteamos el tejido
no este primero, sino que sigue, y nos regresamos en punto bajo de nuevo. ¿Cuántas veces? Las veces que ustedes quieran para hacer un bordecito. Ya la medida del botón está acá. Ya eso no les va a cambiar. Ok, entonces ahora entramos acá. 1, 2, igualmente las 2 cadenas que había hecho. Y rellenar los demás puntos. Los 3 puntitos acá se rellenan en punto bajo. Y la cadena se rellena con 2 porque teníamos 2. Bueno, acá les termino el último, ya rellenando los ojales. El último puntito acá. Cada ganchito es diferente, pero ese ganchito tiene la cabecilla como un poco no tan puntiaguda y a veces cuesta entrar. Ok, acá vamos a hacer punto medio alto solo para hacer un borde, nunca este, como siempre, solo para hacer un borde un poco más amplio que el botón. No queremos que el botón se vea tan triste ahí. Punto medio alto para que el botoncito quede allí con telita de los dos lados. Bien, bueno, acá les llego al último punto y de verdad que el bordecito está bonito y no le quiero hacer borde. Aparte le puede perder la elasticidad, entonces voy a terminarlo acá. Último punto y punto de cierre. ¿Está bien? Vamos a hacerlo rapidito. Sacamos acá, ocultamos el hilo hacia atrás con mucho cuidado, con un ganchito menor. Lo sacamos siempre así, para un lado, para el otro. Ya acá me han quedado 10, para 10 botones, un montón, porque están bien seguidos, ¿ok? Entonces del otro lado le quiero hacer un bordecito también en punto bajo para reafirmar mucho mejor la parte de donde van los botones. Entonces aquí del otro lado es más, vamos a hacerlo así. Vamos a amarrar estos 2 hilos así, dijo Mimi. Esto es algo medio informal de ideas crocheritas, pero sirve, ¿ok? Entonces cuando tenemos así un hilo que lo atamos así y queda bueno, vamos y entramos por acá, traemos el hilo, hacemos una cadenita y ya comenzamos a hacer punto bajo, medio alto, como lo quieran hacer, ¿ok? Entonces ahí pasamos, este lo voy a llevar en punto medio alto y le voy a hacer unas 2 y tal vez la última en punto bajo, 2, ¿ok? Así, punto medio alto. Bueno, acá llegamos al último punto, 2 cadenas y volvemos a regresar, nunca el primero, vamos a regresar. Bueno, acá llego al último punto y punto de cierre de nuevo. Y es que vea qué rápido. Bueno, al momento de elegir poner los botones, del lado que usted le guste más o que le sirva, porque lo correcto es el lado derecho, que van los ojales. Los ojales van al lado derecho, los botones van del lado izquierdo. Es lo natural, lo normal, ¿verdad? Pero pueda que usted se maneje mejor con la mano izquierda, entonces simplemente le da vuelta al tejido. Pero sí, a este momento tiene que elegir porque los botones ya van por un lado. Bueno, vamos a poner los botoncitos. Y yo, como le digo así, inicio, digamos que acá, inicio y final. Ponemos los botones de inicio y final. Vamos ajustando la tela y poniendo los botoncitos, ¿sí? Uno a uno. Y me gusta así, como está ahí, así que yo pongo la aguja acá. Y ya sé que por ahí está. Entonces ahí pongo el dedo. Ya yo sé que aquí está el botón. Ahora los tengo cerrados para hacer la muestra, pero pues un topcito así tejido, si quiere ir a una tienda, que ahora los venden en algunas tiendas tejidos a máquina. Es un topcito que le podrían cobrar 30, 40 dólares por un topcito así. Y si ya tienen botoncitos más finitos y cosas así, pues ahí le van subiendo el precio. Bueno, ¿qué les pareció el topcito? Muy rapidito, muy fácil de hacer, muy sencillo. Y
Mira qué bonitos, si los pueden encontrar, esas madejitas de colores, que son muchos, tienen muchos colores. Los pueden hacer y así le va con todo, le combinaría con todo. Bueno, lo que Jenny quiso decir es que va con todo, combina con todo. Bueno, entonces vea qué bonito ahí, no tiene uno que mostrar totalmente todo. Se lo pone con algo por encima, queda muy bonito. Ya casi se los muestro sin prenda por encima, pero vea, le quería mostrar ese blazer tan bonito, caladito, bien, bien fresquito, también en algodón, manga 3/4, muy, muy bonito. Ve así con jaquecita, me gusta bastante, con este tipo de blusita, así, si lo quiere poner como quiera, de verdad que esto es a gusto de cada quien. Allá está sin nada por encima. Así que bueno, mis amores, un agradecimiento enorme, bendiciones, chao, chao.